Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días, amiga y amigo que nos escucha desde su lugar de trabajo, desde su vehículo o desde su casa. Que tengan un extraordinario día sábado y bienvenidos a una nueva emisión del programa de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Y como es costumbre, me acompaña mi compañero Ricardo Calvo, a quien le doy los buenos días. Buenos días, don Hernán, y buenos días a todos los amigos que nos escuchan en Acuariofilia Marina, acá en los 93.5 de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Es un placer acompañarle en esta mañana de sábado, ya tomándonos un café. Ojalá usted esté ya empezando sus labores de mantenimiento que comúnmente se hacen los sábados, que nos permita escucharnos. Le agradecemos muchísimo que nos permita abrir la puerta de su casa, de su lugar de trabajo, de su automóvil. Gracias por ser parte de Acuariofilia Marina aquí en los 93.5. Hoy tenemos nuevamente invitado a Arturo Angulo del Centro de Investigaciones de Ciencias del Mar, que estuvo con nosotros en el programa anterior. Y dado que recibimos una serie de consultas sobre el tema de la hiposalinidad, pues lo invitamos nuevamente. Y además porque queríamos hablar sobre el doctorado que él realizó en Brasil sobre unos peces muy comunes en la acuariofilia de agua dulce, conocidos por todos como Plecostomus, pero que la familia es bien grande ahí. Yo lo conocía como pez gato cuando estaba pequeño. Es que son diferentes. El Plecostomus es otro. Bueno, que sea Arturo el que nos cuente el tema. Bienvenido, Arturo. Hola, don Ricardo y don Hernán, muchas gracias por la invitación y bueno, no, a la orden. Interesante lo que don Ricardo menciona respecto a los peces gato. Bueno, peces gato es un nombre común que se le da a todo el orden de los siluriformes, que es un orden bastante diverso a nivel neotropical, que incluye pues más de 3.000, 4.000 especies, y dentro de ella podemos encontrar una familia específica que es la familia Loricariidae, que incluye, bueno, lo que yo conozco como peces diablo o plecos, que son peces gato acorazados también llaman, que presentan una estructura externa formada por placas dérmicas que recubre todo el cuerpo, y esa familia en específico está compuesta por unas 1.000 especies de distribución principalmente a nivel de Sudamérica, pero que en Costa Rica tenemos 2 especies que son nativas y que se encuentran en lo que es el Pacífico Sur del país, aparte de que, bueno, recientemente se han hecho reportes de algunas especies introducidas en zonas como San Carlos, Arapiquí, entre otras, y es a nivel general una problemática bastante reconocida, puesto que en países como México, Guatemala, entre otros, las invasiones de peces diablo o plecos ha provocado impactos bastante importantes a nivel de los ambientes acuáticos naturales. Pero sí, esta cuestión de los nombres comunes es algo bastante interesante y que pues cada quien, dependiendo de dónde vivía, de con quién tuvo contacto, utiliza nombres para llamar un grupo en una forma particular u otra. Y eso aplica para muchos grupos de peces, que es un tema bastante interesante también. Arturo, estos plecóstomos son muy buscados por las familias costarricenses que tienen peceras, dado que es un pez utilitario, es un pez que trabaja constantemente en el acuario. Mucha gente le dice el pez limpiafondos o el pez gato, el chupacristales, el pleco le dicen, pero es un pez que constantemente te está ayudando a mantener en control las algas y desechos dentro de los acuarios de agua dulce ornamentales. Sí, exactamente, y aparte de eso, además por esa coraza externa rígida, son organismos también bastante resistentes, no necesitan, por decirlo de alguna forma, cuidados muy específicos, tienen una capacidad que muchos otros peces no tienen, que es la de respirar aire o realizar el intercambio gaseoso a través de su aparato bucal. Entonces son organismos que incluso pueden mantenerse fuera del agua por algunos minutos y mientras sus labios, su estructura bucal esté húmeda, pueden realizar el intercambio gaseoso. Entonces son organismos cuya biología es bastante interesante y
y los vuelve muy apetecidos o buscados en lo que es la rama de la acuariofilia, aparte de los servicios que usted ya mencionó, por esa amplia tolerancia o por la relativamente baja necesidad de cuidados específicos que mantienen. Inclusive medios naturales alcanzan de 40 a 60 centímetros. Arturo y don Hernán, es un pez que presenta inclusive un cuerpo aplanado, una cabeza ancha. Su boca inclusive se asemeja mucho a una ventosa, Arturo. Sí, exactamente. De hecho, el nombre común en inglés es como peces de boca en forma de ventosa. Entonces, esta adaptación a nivel bucal le permite lo que es la fijación al sustrato y realizar una alimentación por medio del raspado. Tienen unos dientes especializados y ahí se alimentan de esas algas que usted bien menciona que crecen sobre los cristales de los acuarios, sobre el fondo del acuario en sí, sobre las rocas en general. Entonces es una adaptación bastante particular de este grupo de peces y que aparte tiene otras funciones, como ya les mencioné, la cuestión respiratoria, y en algunas especies es bastante interesante también que tenemos cuidado parental. Entonces los machos de algunas especies de loricarios o de peces diablo tienen esos labios o esas estructuras bucales extendidas y ahí cuidan los huevos y las crías durante algunas etapas de su ciclo reproductivo. Arturo, cuéntanos un poco en qué consistió ese doctorado que sacaste en Brasil sobre estos peces. Bueno, yo trabajé solo con colecciones científicas, es decir, con material, peces que fueron recolectados en ambientes naturales, preservados en alcohol y trasladados a colecciones científicas. Y mi trabajo fue relacionar lo que es a la anatomía del cerebro. Entonces, para ello yo realizaba cortes en la cabeza de los peces ya muertos y preservados en colecciones científicas. Los examinaba por medio del microscopio, tomaba una serie de medidas, notas sobre la forma de cada una de las regiones del cerebro, cada una de las estructuras, e intentaba asociar esa forma que encontraba o que estaba describiendo con ciertas características ecológicas, por ejemplo, su distribución en la columna de agua, el tipo de alimentación, si preferían aguas con mayor o menor corriente, cuestiones reproductivas también, por ejemplo, la presencia de ese cuidado parental que les mencioné, o incluso cuestiones a nivel evolutivo. Entonces, en este caso, yo utilizaba la morfología del cerebro basada en una serie de predictores o características que me permitían describir esa morfología cerebral para evaluar si especies que están relacionadas evolutivamente tienen anatomías cerebrales similares o si esta diverge y es más una respuesta a cuestiones ecológicas. Ok. Son peces de fondo y cuántas variedades, cuántas familias podríamos tener ahí. Bueno, propiamente lo que se llaman peces diablo es una familia Loricariidae, pero sí está compuesta por varios subgrupos o subfamilias. Actualmente son reconocidas 7 subfamilias. Aparte, hay otros grupos o familias relacionadas dentro de ese grupo mayor que les mencioné, que es el orden de los siluriformes, que también incluye, por ejemplo, los bagres marinos, y muchas otras especies de peces gato, suramericanos. Pero bueno, esta familia Loricariidae está actualmente compuesta por 1015 especies, alrededor de 1000 especies, y ya cuando hablamos de variedades o razas, pues el número aumenta sustancialmente producto de diversos cruces, selecciones artificiales que se han hecho a nivel de acuariofilia. Entonces, en estos grupos, más que trabajar a nivel de especie, se trabaja a nivel de nombres. Entonces, es muy común una nomenclatura. Bueno, ustedes saben mejor esto que yo. Entonces, tienen especies nombres tales como L200, L201, qué sé yo, porque son selecciones o modificaciones de especies originarias o nativas, digamos, de ambientes suramericanos. Entonces, cuando hablamos de variedades, el número aumenta de una forma bastante importante. Pero en ambientes dulceacuícolas, propiamente naturales, existen en el mundo alrededor de 1000 especies, desde el sur de Costa Rica hasta el sur de Argentina. Arturo, estos peces tienen los peces posicionados en forma lateral y adaptados a la oscuridad, puesto que son nocturnos. ¿De qué se alimentan principalmente?
Bueno, hay diversos grupos que utilizan diversos recursos alimenticios. Todos son generalmente presentes en el fondo. Entonces hay especies que se alimentan de algas que crecen sobre la roca. Hay algunas especies capaces incluso de alimentarse de madera. Bueno, raspan la madera y a nivel interno tienen bacterias que les ayudan a procesar esa madera y obtener nutrientes de esos recursos. Hay otras especies que se alimentan de detrito, que es en general materia orgánica presente en el fondo. Hay otras especies que se especializan en algunos insectos acuáticos también o otros macroinvertebrados acuáticos de fondo. Entonces la diversidad ecológica en términos de alimentación es bastante amplia en este grupo. Uno cuando los ve en un acuario piensa que son necesarios para, como parte de ese equipo de limpieza, para comerse las algas, pero por lo que nos estás aportando, no podríamos decir que son herbívoros, sino son omnívoros mayormente. Pues sí, en realidad son especies bastante generalistas y que utilizan los recursos disponibles. Muchas de las especies que se utilizan en acuario pertenecen a un género que se llama Hippostomus. También hay otro género, Pterigoplictis, entre otros. Y esos géneros son omnívoros, entonces utilizan los recursos alimenticios que estén disponibles en el fondo. En el caso de las dos especies que tenemos en Costa Rica, ¿qué características tienen? Ricardo ahora nos hablaba que pueden alcanzar un buen tamaño, 60, 70 centímetros, 3 kilos. ¿Cómo son los de Costa Rica? Bueno, en Costa Rica las dos especies que hay se encuentran restringidas al Pacífico Sur. Son especies bastante o más o menos raras en ambientes naturales. De hecho, para saber si hay plecos en ríos en el Pacífico Sur, principalmente lo que es la cuenca del río Coto en nuestro país, este, basta con buscar cavernas en las paredes de los ríos, en este caso ríos que sean este, con bordes lodosos, por decirlo de alguna forma. Entonces, si encontramos cuevitas, podríamos inferir que ahí podemos encontrar estos organismos. Hay dos especies, como les mencioné, una del género Hippostomus, se llama Hippostomus aspidolepis, que es una especie que puede alcanzar hasta 50, 60 centímetros de longitud total. Y hay otra especie que es del género Rhineloricaria uracantha, y es una especie un poco más pequeña y mucho más alargada. De hecho, el nombre común de esta especie es guitarra o cuchara. Tiene varios nombres comunes en lo que es la zona del Pacífico Sur y es una especie mucho más pequeña que puede alcanzar unos 20 centímetros de longitud total y es mucho más alargada y aplanada en el eje dorsoventral. Y bueno, ambas presentan esa cobertura externa y ese disco oral modificado, pero difieren, por ejemplo, en la presencia de una aleta adiposa, que no sé si están familiarizados con este término. Es una aleta dorsal que algunos grupos de peces tienen, y en este caso la especie Rhineloricaria no tiene esa segunda aleta dorsal más pequeña en la posición posterior. El pedúnculo caudal de esa especie también es mucho más alargado y comprimido, y también difieren en la presencia de placas en la parte ventral del cuerpo. Una especie sí las tiene y la otra no las tiene. Arturo, en algunos países como México se considera una especie invasora. ¿Hemos llegado ya a ese nivel acá en Costa Rica? Bueno, en algunas cuencas del Caribe, se han reportado varios registros de ocurrencia de esta especie. Hay un trabajo de unos colegas de la Asociación Costarricense de Acuarismo, ACACET, que reportan de acuarismo dulceacuícola, que reportan varios individuos de un género que es Pterigoplictis en lo que es la cuenca del río Pacuare. También hay registros en lo que es la cuenca del río Reventazón. Personalmente, en los muestreos que he hecho como parte de los estudios que desarrollamos en el CIMAR, no son especies muy frecuentes, pero esta poca frecuencia que hemos encontrado nosotros en nuestros muestreos muy posiblemente se deba al tipo de métodos de captura que utilizamos, porque son especies que generalmente se encuentran en el fondo, que se encuentran en cuevas. Entonces, por los métodos que nosotros utilizamos, generalmente atarraya o chinchorro, que son validados por el Ministerio de Ambiente y Energía para nuestro caso específico de investigación, estos organismos difícilmente salen. Pero personas que realizan otras o que utilizan otras artes de pesca, incluso censos visuales con careta y snorkel,
han reportado abundancias bastante importantes de estos organismos en estas cuencas, y esto es algo que se debe considerar, puesto que como toda especie invasora, son especies, organismos que ejercen una presión negativa sobre las poblaciones nativas de peces, y que en muchos casos, al menos acá en Costa Rica, no se conoce realmente cuál es ese nivel de afectación. Por ejemplo, como les mencioné, estas especies se alimentan de lo que se encuentra disponible en el fondo. Y bien sabrán ustedes que muchas especies de cíclidos, de las cuales en Costa Rica tenemos 25 especies nativas, se reproducen estableciendo nidos en el fondo de los ríos, en las piedras. Entonces, un pleco, un pez diablo de estos introducido perfectamente puede pasar arrasando encima un nido sin que llegue a sufrir algún impacto, digamos, en cuanto a defensa por parte de los cíclidos parentales, puesto que estos cíclidos nativos no tienen mucho que hacer contra un pez acorazado, grande, rígido, que pasa como un tractor en el fondo, devorando mucho de lo que hay en esos ambientes naturales. Entonces, el impacto de estas especies exóticas introducidas en ambientes nativos es bastante importante, y es algo que del todo no se ha evaluado acá en Costa Rica. Pero como don Ricardo bien mencionó, en México sí se han hecho trabajos al respecto, y se ha visto un impacto bastante importante de aumentos poblacionales de especies de plecos en ambientes naturales. En el caso de las dos especies nacionales, ¿existe algún recuento de su estado en cuanto si están amenazados, no están amenazados? No sé si son especies que sean destinadas al consumo humano, o la desaparición de sus ecosistemas los está amenazando, o la misma contaminación que estamos haciendo de los ríos. ¿Hay algún recuento de cómo está su estado? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante, y desde hace un par de años yo he estado trabajando por medio del CIMAR y el Museo de Zoología de la UCR con la UICN, que es la entidad internacional que se encarga de hacer estas evaluaciones de los estados poblacionales, y es la entidad que crea esa lista roja de especies y define, basado en en diversas categorías o diversos criterios, el estado de conservación de las especies nativas. Bueno, el año pasado, a mediados del año pasado, se publicaron las evaluaciones para el total de las especies de agua dulce presentes en nuestro país, incluidas esas dos especies. Ahorita no manejo el dato exacto de cuál es el estado de conservación de esas dos especies, pero digamos, por ejemplo, la especie de Hippostomus es una especie que presenta amplia distribución también en Panamá. Se encuentra en el sur de Costa Rica, pero también está ampliamente distribuida en Panamá. En el sur de Costa Rica, en la cuenca del Coto específicamente, tenemos una afectación importante por lo que es el cultivo de la palma aceitera. Entonces, esto es algo que viene provocando una reducción de hábitat, un exceso de productividad primaria en los ríos, en los ambientes naturales, producto de la descarga de químicos, entre otros. Entonces, son zonas que tienen una afectación bastante importante, y que las especies que habitan ese tipo de ambientes están siendo directamente afectadas. Fuera del caso de estas dos especies de loricáridos, de Plecóstomos, les comento una especie de cíclido que se llama Amphilophus leonsi, que es una especie bastante llamativa de acuario, que es una especie que está presente en teoría en Costa Rica, pero que en muestreos que hemos hecho en estos 2 últimos años no hemos podido encontrar en los ríos del Pacífico Sur. Entonces, muy posiblemente estas afectaciones de origen antropogénico que se están dando sobre los ríos y ambientes acuáticos de nuestro país están llevando a un decline de las poblaciones de peces nativas. Ya que nos conversaste sobre los cíclidos de Costa Rica, contanos un poquito más de estos. Nos hablaste que habían 25 especies, si mal no me acuerdo. Pues sí, tenemos esa cantidad de especies acá. Hay un porcentaje importante de esas especies que son especies endémicas, es decir, que presentan distribuciones limitadas. Yo la cuestión de nombres de acuariofilia no los manejo muy bien, entonces yo trabajo más a nivel de nombres científicos. Entonces, por ejemplo, a nivel de acuariofilia sé que hay varias especies muy importantes, como el guapote tigre, el Parachromis dovi. Después hay otras especies como el
el guapote lagunero, el Panacromis managüensis, que también le llaman pinto, esta especie que le llaman Red Devil, que es el cíclido de lo que es el lago de Nicaragua, y también se encuentra en lo que es la parte norte de nuestro país, Amphilophus y Trinellus. Después tenemos otras especies, hay una especie del género Andinoacara, que también está presente en lo que es el Pacífico Sur del país. Andinoacara es un género también bastante importante en lo que es acuariofilia, y muchas especies de Sudamérica son importadas a Costa Rica dentro de su género para mantener acuarios dulceacuícolas. También hay unas especies del género Cribroeros o Amphilophus. Tenemos, por ejemplo, una especie Ritisma, que es endémica de lo que es el Caribe sur del país, lo que es la cuenca del Zixaola, que son especies también que por su patrón de coloración son muy llamativas. Estas especies tienen una serie de manchas azul verdosas iridiscentes en el cuerpo, y cambian su patrón de coloración de una forma bastante interesante durante la época reproductiva. Entonces son especies que son bastante llamativas en lo que es la acuariofilia. Y por ejemplo, a nivel de Europa, en Alemania, sé que hay poblaciones que se mantienen reproductivas para abastecer lo que es el mercado en esos países de esas especies. En Estados Unidos también hay acuarios que mantienen esas especies y son bastante apreciadas en lo que es la acuariofilia internacional. Hay otras especies también, el género Ipsophris, que le llaman moga o amarilla o mariposa, que es una especie también que se encuentra en lo que es la parte sur de Nicaragua y el norte de Costa Rica, que es una especie también bastante interesante. Es una especie que es amarilla en la parte dorsal, verde azulado en la parte ventral, y tiene una línea negra que atraviesa la mitad del cuerpo y con un punto negro. Entonces ese patrón de coloración es algo bastante llamativo y que interesa a muchos acuaristas. Entonces sí, las especies de cíclidos costarricenses son bastante diversas. Tenemos una buena cantidad de especies dentro de ese grupo a nivel país, y son especies que en su gran mayoría poseen un importante o que poseen un interés a nivel de acuariofilia. Arturo, ya para ir cerrando un poco el tema de los plecos, ¿qué tan fácil es la reproducción de estos peces en cautiverio? Pues eso sí, yo no lo manejo mucho porque, bueno, como les mencioné en mi doctorado, yo trabajé casi que solo con bichos muertos, y para serles sinceros, nunca he tenido este, acuarios más que con holominas y algunas otras especies bastante generales. Nunca he adentrado, pese a que me gustan mucho los peces, siento que no tengo el tiempo suficiente en muchos casos para dedicarle al hobby. Entonces, cuestiones reproductivas, pues no las he trabajado mucho y no manejo mucho esa información, pero pensaría en general por la biología de las especies y por la facilidad con que se comercian, que son especies y organismos en general bastante fáciles de reproducir en cautiverio, y por tanto son algunos de los grupos más importantes a nivel de acuariofilia dulceacuícola, no solo acá en Costa Rica, sino en América y también en otros países, en Europa principalmente. Sí, tal vez una consideración que hay que tener, tal vez para agregar a la gente que llega a las tiendas a buscar este tipo de peces, es que algo muy importante es tener las dimensiones correctas de acuario, obviamente con los parámetros correctos del agua, puesto que son peces que crecen bastante. Y cuando una persona busca este tipo de peces, una alternativa a la compra de este pez, si no tienen el tamaño necesario, son los ancistros también de agua dulce, que representan una funcionalidad muy parecida. Sí, exactamente. Y eso es algo, bueno, usted ya lo mencionó, bastante importante de considerar, y ahí caben otras cuestiones éticas también a nivel de acuariofilia, porque por ejemplo, cuando los peces alcanzan un tamaño que sobrepasa el acuario, mucha de la solución que encuentran algunos acuaristas es liberar el organismo en ambientes naturales como una buena acción, pero en realidad el impacto que puede crear esto a nivel de ambientes acuáticos es mucho mayor y negativo sobre poblaciones nativas o naturales. Entonces es algo a tener bastante en cuenta cuando una persona se adentra en este hobby de la acuariofilia. Sin duda, como cualquier pasatiempo donde tenemos un perro, un gato o cualquier otro organismo vivo, tenemos que ser muy responsables. Si estamos comprometiéndonos a tener organismos vivos, hay que darle las condiciones adecuadas, no para que sobrevivan, sino que vivan plenamente.
Y Arturo, ya vamos a ir a un corte comercial y de regreso nos gustaría abordar el tema del programa pasado que no desarrollamos a profundidad y hemos tenido algunas solicitudes de hablar del tema de la hiposalinidad. Así que nos separamos por unos instantes y estamos de regreso en Acuariofilia Marina. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Muchísimas gracias por estar en compañía de Acuariofilia Marina en los 93.5 de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy estamos conversando acerca de los peces plecos, muy famosos en el ambiente de los acuarios de agua dulce, y hemos invitado a Paul Lee, quien es uno de los importadores de agua dulce y que tiene muchísimo conocimiento sobre estos peces y demás especies de agua dulce y agua salada. Paul, buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Acuariofilia Marina. ¿Qué nos puedes contar acerca de los plecos en Costa Rica, específicamente en la acuariofilia? ¿Cuáles son los plecos más reconocidos o por lo menos los más apetecidos en la acuariofilia y la experiencia de estos peces en adaptación a estos ambientes cerrados? Buenos días. Buenos días, Ricardo, don Hernán, y buenos días a todos los amigos que nos escuchan, ¿verdad?, esta mañana. Sí, no, efectivamente los plecos, o en realidad todos estos amigos que tienen la forma de particular para comer las algas, ¿verdad?, las superficies, son muy, muy apetecidos en la acuariofilia. A todos se nos enseña que deberíamos tener uno o dos, y son muy útiles a la hora de controlar lo que son las algas. Entonces, eso siempre es un plus, ¿verdad? Todo el mundo quiere ayuda, y si alguien nos va a echar una mano con el mantenimiento de la pecera, pues bienvenido sea. Anteriormente, ¿verdad?, pues también sabemos que hay especies que crecían mucho, que se importaban también, el Hippostomus plecóstomos, y eran especies de plecos que llegaban a 40, 50 centímetros. En los últimos años, pues hemos visto la tendencia que se manejan especies un poquito más pequeñas, ¿verdad? Hablando como los ancistrus, que ahora existen variedades negras, rojas y velo, son muy, muy apetecidos en el hobby. También tenemos otras alternativas como los otocinclus, peces muy, muy bonitos que rara vez sobrepasan los 3 centímetros, o de vez en cuando logramos conseguirlos, pues se puede importar lo que son los comealgas chinos, ¿verdad? Y son especies que hacen muy buena la labor de ayudarnos con el control de algas en el acuario, y además son muy, muy vistosos. Paul, me acuerdo cuando tuve el acuario de agua dulce antes del año 2000, así que me vas a perdonar si me equivoco con algunos datos. Era muy común ver muchas variedades de Plecostonus en las tiendas de acuarios. Me acuerdo del albino, el Plecostonus común, había unos negros, el adonis, el leopardo, el gigante, había uno que era tipo mármol, si mal no me acuerdo, lo que ya mencionabas de los velos, en fin, había mucha variedad. Hoy día, por lo menos cuando me doy la vuelta por una tienda, por los peces marinos, siempre hace uno el recorrido por la parte de agua dulce, pero ya no veo tanta variedad. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es tu experiencia como proveedor? Siento que la factura de la degradación de los hábitats de los peces de agua dulce, que en los últimos informes que han estado saliendo, indican que es de los hábitats que están en más serio peligro, y de ahí los peces de agua dulce. Sí, no, efectivamente, pues la cantidad de especies que hemos tenido disponibles para el hobby en Costa Rica se ha ido reducida en los últimos años, y eso es por una confluencia de varios factores. La gran mayoría de estos Plecóstomos loricáridos, en realidad, como llama la familia, vienen de la cuenca del Amazonas. Y hace varios años Brasil pasó a lo que se llama una lista blanca de exportación, que quiere decir que si la especie no está en esa lista, pues no se puede exportar. Y como muchas de esas especies no están bien descritas a nivel de la ciencia, entonces simplemente dejaron de poder exportarse, ¿verdad? Antes muchos Plecóstomos, 5, 10 especies diferentes, se exportaban, y ahora ya no se pueden exportar de Brasil, y entonces se nos dificulta conseguirlos aquí.
agregado que Costa Rica funciona con listas blancas de importación, que quiere decir que si la especie tiene que estar en la lista para poder importar, y si no está en la lista no la podemos importar, ha hecho que se haga muy, muy difícil traer la gran variedad que teníamos antes. Y también por el tema de conservación, y muchas de las especies de Plecóstomos han entrado en las listas, en los apéndices del CITES, que es la Convención Internacional de Comercio en Especies de Peligro de Extinción. Entonces, eso conlleva a que haya muchas trabas regulatorias para poder exportar estos peces y poder conseguirlos en los acuarios. No quiere decir que no se consigan, ¿verdad? De vez en cuando sí se consiguen, pero sí hace la labor un poco más difícil para poder verla. No es como antes, que en todos los acuarios podemos conseguir 10, 20 especies de plecos. Ahora hay 4 o 5 que regularmente conseguimos, una reproducción en Costa Rica, y de vez en cuando, una vez al año, 2 veces al año, pues encontraremos un acuario que esté vendiendo el mítico Plecóstomo cebra, el Pasistro cebra L46, que es sin duda alguna uno de los plecos más preciosos que hay. Sí, espectacular. Sí, Paul, ¿tienen problemas de compatibilidad con algunas otras especies? Hay que tener mucho cuidado para tenerlos dentro de los acuarios de agua dulce. No, en realidad los plecos son buenos porque se llevan con casi todas las especies. Algunos casos que hay que tener cuidado, por ejemplo, tienden a ser muy activos de noche, entonces para algunas especies los pueden molestar. Por lo general es mala idea tenerlos con discos porque pueden molestar los discos, y a pesar de que no lo recomendamos, pues hay gente que los tiene mucho con orientales y hay que tener cuidado con esos. Y entre las especies más grandes, ¿verdad? Sí pueden molestar a los peces de noche. Pero aparte de eso, son muy, muy tranquilos, y especialmente ahora los que tenemos, que son muchos ancistos o panaques, son muy, muy comunitarios. Se llevan bien con la gran mayoría de las especies. Y si son reproducciones en cautiverio, también son muy, muy tolerantes a las aguas en las que los tengamos. Ya que Tenemos que mencionas el recordar tema que de reproducción en cautiverio, Paul, ¿dónde se están reproduciendo? ¿En qué países? en casi todos los países, pues con gran auge de acuariofilia se pueden conseguir en el cautiverio, e incluso la gran mayoría de los ancestros que conseguimos en los acuarios en Costa Rica son reproducidos localmente en Costa Rica. Ya. Porque hasta donde tengo entendido, por ejemplo, toda la parte de países asiáticos se han vuelto extraordinarios productores de peces ornamentales de agua dulce y marinos. Y muchas especies de peces que se conseguían en Amazonas o México, hoy día, por ejemplo, mantarrayas, prácticamente en cautiverios solo en Asia las podemos conseguir. Sí, ese fue uno de los grandes problemas que hemos estado teniendo con la necesidad de que estas especies ocupen permisos CITES. Era para que una especie pues, se pueda comercializar una vez entró en los apéndices de CITES, pues hay una gran serie de pasos regulatorios que tienen que dar. Y uno de ellos es que tienen que demostrar que los padrotes tienen que haber sido extraídos oficialmente y correctamente. Muchos de los padrotes que se encuentran en Asia, pues no tienen certificación porque no se ocupaban cuando se extrajeron y se vendieron. Pero en los años anteriores, ¿verdad? Antes de que se ocuparan CITES, la mayoría de esas especies, a pesar de que venían de cautiverio, y ahora se ha mermado mucho el comercio ellos por la necesidad de esos permisos. Y ha sido una lástima. Paul, hay Perdona, Ricardo, Dale. una pregunta corta. ¿Qué pez sustituto recomendarías? Para una pecera pequeñita, ¿verdad? De 20, 30 galones, podrían optar por un otocinclus. Los otocinclus, un grupito de 4 o 5, son peces muy, muy bonitos, muy activos, que no pasan de los 3 centímetros. De ahí para arriba, ¿verdad? Dependiendo de los gustos de la gente, pues el comelgas chino, o en su versión albina, que es muy, muy bonita, son muy, muy activos. Los ancestros, como que están muy metidos en todos los acuarios, o incluso si uno quiere algo más exótico, hay algunos panaques que son muy, muy coloridos, o sea, verdes muy, muy bonitos, o de vez en cuando vienen otros loricáricos, otros ancestros que se importan de vez en cuando al país. ¿Y Paul, el costo aproximado de un pleco? Bueno, todos estos, ¿verdad? El costo aproximado se puede encontrar desde los 2.000 colones hasta la última vez que hubo
Flecos cebra a la venta en el país se vendieron en 80.000, 90.000 colones cada uno. Bueno, ahí hay variedad de todos los tipos. Paul, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana en Acuariofilia Marina. Muchos éxitos. Muchas gracias, Paul. Y esto con mucho gusto y muy buenos días. Bien, don Hernán, muy interesante el tema de los flecos. Sin embargo, quisiéramos darle un espacio también a un tema que nos han solicitado muchísimo en nuestras redes sociales, como es la hiposalinidad. Un tema y un método que se echa a la mano en la acuariofilia para tratar muchos parásitos. Y tenemos a Arturo, que nos está acompañando también para esta parte del programa. Así es, Ricardo. Es uno de los recursos a los cuales podemos echar como acuarista para manejar problemas de parásitos. Pero aquí tenemos que distinguir dos cosas. Primero debemos entender que la hiposalinidad es una solución salina que está muy por debajo del nivel promedio del agua de los océanos. Para referencia, el agua dulce tiene una gravedad específica de 1000. Los océanos un promedio de 1024. Cuando hablamos de hiposalinidad, hablamos de entre 1011 a 1009 y la usamos para propósitos de manejo de parásitos que están afectando nuestros peces en el acuario marino. Don Arturo, cuéntanos un poquito desde tu perspectiva, ¿por qué un parásito se puede ver afectado a esos niveles de concentración de sal? Cuando estamos hablando de 1009, 1010 de gravedad específica, obviamente en un pez que tiene una evolución adaptada a los 35 gramos por litro de agua. Sí, bueno, en el programa anterior habíamos hablado un poco de lo que es la cuestión de osmorregulación y más que todo el principio detrás de esto es el flujo de agua que se da desde un medio menos concentrado hacia un medio más concentrado. En este caso, los parásitos específicamente a nivel interno tendrían una mayor concentración de sales respecto a un medio, por decirlo de alguna forma, modificado hacia una baja salinidad. Entonces, cuando bajamos la salinidad del agua a estos parámetros que usted menciona, 1009, 1010, que equivaldría, por ejemplo, a unos 15 gramos de sal por litro de agua más o menos, hacemos que se hace que el ambiente externo sea mucho más diluido que el ambiente interno del parásito. En este caso va a haber una presión o un flujo de agua hacia lo que es el interior del parásito y por las adaptaciones específicas de estos organismos, ya que a diferencia de los peces, están totalmente expuestos al medio externo. Los peces, por ejemplo, tienen una cubierta de escamas en muchos casos que permite regular esa o que por decirlo de alguna forma, hace menos drástico ese cambio en la salinidad a nivel de los fluidos internos y externos. Los parásitos en estos casos, generalmente unicelulares, solo mantienen una membrana externa, una membrana plasmática externa. Entonces, al reducir la concentración de sales en el medio externo y hacerlo un medio más diluido, tenemos un flujo neto de agua hacia el interior de estos organismos, de estos parásitos, que conlleva lo que llamamos un choque osmótico y por tanto estos organismos tienden a hincharse al punto de que pues la pared o la membrana plasmática, la membrana externa que rodea o define el organismo, no aguanta esa presión y puede explotar literalmente. Entonces este choque osmótico lo que conlleva es literalmente a la explosión a nivel interno de estos organismos parásitos. Cabe destacar en este caso que eso solo funciona para los organismos que se encuentran en el medio libre. Y por ejemplo, aquellos parásitos que parte de su ciclo de vida incluye lo que son quistes dentro de las branquias de los peces u otras estructuras, ese estadio de vida propiamente o esa parte del ciclo de vida no se va a ver igualmente afectado, puesto que los quistes o aquellos organismos que se encuentran ya en el interior del organismo del pez ya están expuestos a un medio externo diferente a lo que sería el medio acuático donde modificamos esa salinidad. No sé si me voy a explicar. Entonces, este tratamiento de hiposalinidad que conlleva lo que es la explosión, por decirlo de alguna forma, de estos parásitos, no va a afectar igualmente aquellos parásitos a nivel interno. Entonces, he visto que en algunos casos lo que se hace es que se mantienen los peces en estos ambientes con una menor concentración de sales
por un periodo más prolongado y no solo por unos minutos u horas, para incluir parte importante de lo que es el ciclo de vida de estos organismos parásitos. Entonces, estar en el momento en el que los quistes son liberados y los organismos adquieren su etapa libre, por decirlo de alguna forma. Es decir, estos parásitos se encuentran en el medio acuático, donde serían susceptibles a ese choque osmótico por diferencia de concentraciones entre el medio interno y el medio externo. Sí, don Hernán y Arturo, en muchas de las tiendas de acuarismo que adquieren peces importados, esos peces que vienen importados de otras localizaciones, especialmente obviamente en la parte marina, vienen con una salinidad baja. Generalmente esa salinidad ronda el 1018 o 1020. Y en muchas de estas tiendas de acuarios se mantiene esa salinidad. No se debe confundir esa práctica, que tiene otro propósito muy diferente, con la hiposalinidad. Correcto. Que hablaba usted, don Hernán. Es correcto, Ricardo. Ahí básicamente en los acuarios o en las tiendas, acordémonos que los peces están en un tránsito. Por tanto, el mantener el pez a 1019, 1020, lo es bajo el principio de que no es un acuario permanente. Y segundo, lo que permite es que el pez gaste menos energía. Y dos, que hay un tema de costo para el acuario, que tiene que estar comprando sal para preparar el arribo de esos peces. Entonces, por esos lados entendamos la razón por la que en una tienda se mantienen los peces ahí. Y para el caso de la hiposalinidad, para tratar los problemas de parásitos, debemos tener los peces en el acuario hospital con una salinidad normal. Y poco a poco, en el transcurso de 48 horas, vamos a ir lentamente bajando la salinidad hasta llegar a los 1009 en esas 48 horas. No olviden de tener muy bien calibrado el refractómetro. En el acuario no usamos sustrato, no vamos a usar rocas para que el líquido que se vaya a desprender no se adhiera. Usamos un filtro idealmente de cascada, con una que nos dé una muy buena aireación. Debemos cambiar, eso sí, diariamente el material filtrante. Debemos de tener mucho cuidado con un pico de amoníaco, eso es lo más relevante. Por ello, hay que tener también una muy buena cantidad de bacteria nitrificante siempre a mano, por si se da alguna de estas emergencias con el amoníaco. Así como también debemos de tener agua lista para realizar cambios a la misma salinidad. El material filtrante de reemplazo para el cambio diario que señalaba siempre debe estar reposando por aparte en agua con una muy buena cantidad de bacteria para evitar esos picos de amoníaco. Luego debemos marcar el nivel del agua en el cristal del acuario hospital con un marcador para que diariamente estemos reponiendo el agua evaporada y no nos suba la salinidad. Y medirlo varias veces a la semana con el refractómetro para estar totalmente seguros de que estamos en la salinidad de 1009. El pez debe observarse diariamente y ver que la respiración sea buena. Si el pez está muy afectado por el parásito, puede que no soporte este proceso y lastimosamente lo vamos a perder. Nunca con el tratamiento de la hiposalinidad debemos usar cobre en el acuario de hospital, pues a una menor salinidad todo metal pesado, incluido el cobre, va a ser más tóxico. Y por tanto, la advertencia de no usar cobre en este tratamiento de hiposalinidad. El pez debe de permanecer en hiposalinidad por al menos 4 semanas o más tiempo si aún se observa la presencia de líquido. Incluso podríamos llegar hasta las 8 semanas. Cuando no se vea ya el parásito, le damos una semana más. Y luego, en las siguientes 48 horas, vamos nuevamente a subir muy despacio la salinidad en esas 48 horas hasta que alcance el rango normal. Y les recomendaría darles por lo menos 8 semanas más en ese acuario hospital, en esa cuarentena de observación.
y estar seguros de que no hay un rebrote del parásito. Por supuesto, ya con la salinidad normal. El éxito de poder funcionar con este proceso radica mucho en que logremos controlar los picos de amoníaco y por tanto debemos entender que ese cambio del material filtrante de forma diaria no es un buen aliado, porque vamos a estar sacando material filtrante que podría estar con el parásito del leak, y por eso es que lo sacamos, y metiendo uno nuevo que requiere precisamente que lo hayamos tenido ese material filtrante en aquel reposo con agua con bacterias, para que no se genere el pico de amoníaco. Aclaro que algunas personas no hacen el cambio diario del material filtrante para evitar estos inconvenientes, pero con ello corremos el riesgo de que ese parásito que se ha desprendido quede en el material filtrante y luego regrese al pez. Por ello la recomendación de hacer el cambio diario del material filtrante. Y ya usted lo decía, es una situación temporal de tratamiento del pez, pero tal vez para llevarlo a un punto más práctico, don Hernán, todos nosotros recomendamos, o como parte de las prácticas responsables de acuarismo, recomendamos que todos los acuaristas tengan su propio tanque de cuarentena para poder, obviamente, pues asegurarse que el pez que llega a ese hogar pueda ser tratado primero en un ambiente más seguro, más tranquilo, poderse acostumbrar a los alimentos que se le dan, poder medicarlo si el pez presenta algún parásito o alguna situación. ¿A qué salinidad debería de tener yo mi tanque de cuarentena? Mira, Ricardo, es un tema de mucho gusto. Mi tanque de cuarentena lo mantengo a la salinidad normal. Solo cuando presenta el pez un problema, aplico la medida correctiva, que podría ser bajarle la salinidad para tratar el problema. Otros, por el contrario, prefieren de una vez tener una muy baja salinidad para entrar a tratar cualquier cosa que esté presente. Yo en lo particular lo que hago es un baño en agua dulce. Ni siquiera estoy hablando de que tengo sal. Es decir, yo cojo agua vieja de una pecera de agua dulce, lo que le ajusto es la temperatura y le ajusto el pH al agua, y el pez lo meto 5, 10 minutos, y ahí, por el tema que explicaba Arturo, va a haber un choque osmótico y van a liberar todos los parásitos. Puedo repetir si veo que es necesario, en 8 días después, el mismo tratamiento en agua dulce. Arturo, no sé qué más nos puedas ahí completar del tema. Sí, bueno, es interesante eso que ustedes mencionan de mantener un tanque alterno de cuarentena o hospital, puesto que si se realiza este tratamiento en el tanque principal, por así decirlo, y mantenemos otros organismos acuáticos, por ejemplo corales, entre otros, ese cambio en la salinidad va a afectar directamente también a esos otros organismos. Correcto. Y cada organismo en sí, ya sea peces, parásitos, corales, entre otros, tienen diferentes umbrales de tolerancia, entonces puede afectar de una forma u otra a los diferentes organismos que mantenemos en ese acuario. Entonces, sin querer queriendo, podríamos llegar a afectar también a los corales que mantenemos en esos acuarios marinos. Entonces, esto refuerza también la importancia de mantener esos acuarios alternos para este tipo de tratamientos. De hecho, es un extraordinario aporte el que estás haciendo, Arturo, porque básicamente esto es un tema para los peces. Matamos los corales y matamos los camarones, las estrellas, etcétera. Es exclusivamente para peces. Sí, un punto importante ahí es que la gente nos pregunta, ¿se le tiene que hacer cuarentena a los invertebrados y a los corales? Es un tema interesante porque según lo que señalaba Arturo, si usted decide hacerle la buena práctica de hacerle cuarentena, por ejemplo, a los corales, y usted quiere compartir esa cuarentena con un método de cuarentena para un pez, no puede aplicarle una hiposalinidad en ese tanque, puesto que va a matar todos los corales, Arturo. Pues sí, tendría una afectación, puesto que los peces en ese sentido son más tolerantes a esos cambios en la salinidad, siendo que otros organismos invertebrados son menos tolerantes en comparación a los peces. Entonces, dependiendo de la fuerza de ese choque osmótico, es decir, que tanto modifiquemos la concentración de sales en el ambiente de cuarentena,
así va a ser la afectación. Los corales, los otros invertebrados que mantengamos en el acuario, no van a tener esa misma capacidad de regular sus procesos internos como lo tienen los peces, entonces se van a ver afectados en una medida distinta a lo que se habían afectado los peces. ¿Y qué tan Y podría resistentes son ser los nocivo. crustáceos en general, Arturo, a los cambios de salinidad? ¿Perdón? Los crustáceos en general, ¿qué tan resistentes son a los cambios de salinidad? Bueno, los crustáceos sí serían mucho más tolerantes, incluso por esa cobertura externa de quitina que ellos mantienen. Entonces, a ese nivel no sería tan problemático. Lo vería más problemático en otros organismos como corales, entre otros, que sí podrían verse más afectados por este cambio en las concentraciones de salinidad del agua. Perfecto. No sé si, Ricardo, ¿tenés alguna otra inquietud? Si no, básicamente estaríamos abordando el tema de la hiposalinidad. No, creo que está muy claro el tema, la utilización y los cuidados que hay que tener, ¿verdad? En algunas oportunidades la hiposalinidad se puede manejar también directamente con algún químico que ayude a tratar también los problemas de parásitos. Ya eso viene siendo cuestión de gusto del acuarista. Arturo, muchísimas gracias y esperamos que cuando pase esta pandemia podamos tenerte aquí acompañándonos con una buena taza de café, que nos comprometemos, porque hay mucho tema que podemos abordar con vos y hemos encontrado ya un buen invitado para Acuariofilia Marina. No, con mucho gusto y siempre es súper interesante hablar de peces, es mi pasión y veo que también la de ustedes y supongo, bueno, la de muchos de los que nos escucharían. Entonces, totalmente de acuerdo con la invitación y muy agradecido por tomarme en cuenta y ahí estamos a la orden. Muchas gracias, Arturo, nuevamente. Y está usted en sintonía de Radio Monumental. Los invitamos para que el próximo sábado, como es de costumbre, nos acompañen en un nuevo programa de Acuariofilia Marina. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.